Hola, en este video te voy a explicar qué es y cuándo debes usar el Cloud Server gratuito en un entorno colaborativo de Enterprise Architect. Bueno, hoy les quiero hablar en este video sobre una herramienta no tan conocida de la casa matriz Spark Systems y es el Cloud Server. Esta es una herramienta que curiosamente es más conocida por las personas que llegaron hace poco al mundo de Enterprise Architect. Los usuarios antiguos de hace más de 10 años suelen no conocerla, entonces por eso queremos aclarar en este video un poquito qué es esa herramienta, cuándo nos sirve y cuándo no nos sirve en nuestro entorno corporativo. Bueno, primero revisemos la fecha de lanzamiento. El Cloud Server existe desde la versión 11 de Enterprise Architect. Aquí revisando en el foro de Spark Systems vemos que esta versión fue lanzada en abril del 2014. Ya estamos para el momento de este video en el año 2019, entonces ya van cerca de 5 años desde que existe este Cloud Server. Otra aclaración importante es que no se debe confundir con este producto que también consiguen en la página Spark Systems, que es el Pro Cloud Server. El nombre es similar, solo que tiene la palabra Pro antes. Del que estamos hablando es el Cloud Server solito. De ese, aunque se consigue bastante información, no se accede tan fácilmente desde el menú de la página de Spark Systems. Una diferencia entre el Pro Cloud Server y el Cloud Server solito es que el Pro Cloud Server es un producto con costo. Miremos acá, hay diferentes ediciones, Small, Team and Enterprise, desde $3.000 hasta $8.000. El Cloud Server es un producto gratuito desde que tengas licencias de Enterprise Architect con soporte y renovación vigentes. Bueno, y entonces, ¿cuándo se debe usar y de qué se trata el Cloud Server? Lo debes usar si tienes un entorno corporativo donde tengas un repositorio centralizado en base de datos. Si ese no es tu caso, no tienes que preocuparte del resto del video. Veamos cuál es un caso típico. Generalmente, en las empresas tenemos un repositorio montado en un servidor de base de datos, en un motor de base de datos específico, que puede ser SQL Server, puede ser Oracle, puede ser MySQL, puede ser Postgres. Montamos una base de datos y esa base de datos se accede por los usuarios de Enterprise Architect. Generalmente esa conexión se da directamente entre el Enterprise Architect del usuario y la base de datos. Lo que nos permite hacer el Cloud Server es que en otro servidor, puede ser distinto al de base de datos, montamos nuestro servicio de Cloud Services que tiene un cliente, tiene una configuración y se conecta directamente a la base de datos. Los usuarios finales lo que van a hacer es acceder por un puerto específico a el Cloud Server. Es decir, ya no va a haber una conexión directa entre los usuarios y la base de datos, sino que todo se hace a través de nuestro Cloud Server. ¿Qué ventajas puede tener esto? Bueno, la primera es que si nuestro motor de base de datos no es SQL Server, sino por ejemplo Oracle o MySQL, no vamos a necesitar instalar en los equipos de los usuarios ni el cliente de Oracle, ni el driver o DBC de MySQL, ni ningún otro driver específico para el motor de base de datos que estemos usando. ¿Por qué? Porque eso se haría solamente en el servidor donde está instalado el Cloud Server. Incluso si el servidor del Cloud Server y el de la base de datos es el mismo, no es necesario hacer ni siquiera esa instalación. Lo que tenemos que hacer es garantizar una conexión desde el Cloud Server hacia la base de datos. Esta conexión, los datos que se transfieren entre el Cloud Server y la base de datos usan protocolo de base de datos, mientras que la conexión entre el Cloud Server y los usuarios finales de Enterprise Architect van a usar protocolo HTTP. Entonces, una ventaja es se reduce la configuración en los usuarios finales, ya que no necesitamos clientes de base de datos ni drivers de ODBC particulares, porque no hay conexiones por ODBC, las conexiones son HTTP a través del servidor que tiene el Cloud Server instalado. Esto además nos va a facilitar la posibilidad de exponer hacia el exterior, hacia Internet, nuestro acceso al repositorio central sin necesidad de exponer la base de datos al exterior. Entonces exponemos el servidor y el puerto en el que está nuestro Cloud Server instalado y no exponemos el servidor de base de datos para evitar ataques o accesos no autorizados. Bueno, y resulta que aparte de estos temas de conectividad donde facilitamos el acceso externo de nuestro repositorio y facilitamos la instalación de los usuarios finales, hay otra razón que a mí personalmente me parece más poderosa para tomar la decisión de instalar el Cloud Server, y son los gráficos en función del tiempo de los diagramas tipo dashboard.
Si tenemos un diagrama tipo dashboard, han visto que hay gráficos de torta, gráficos de barras y gráficos en función del tiempo, que son como este que estamos visualizando acá. ¿Qué es un gráfico en función del tiempo? Es un gráfico que me permite para cierto instante del tiempo, en cierta fecha, medir alguna o algunas variables en nuestro modelo. En este caso tenemos un gráfico que nos muestra el número total de actores y el número total de casos de uso de nuestro modelo y podemos ver cómo van evolucionando ellos en el tiempo. Y bueno, si queremos que nuestros gráficos se actualicen automáticamente, tenemos varias opciones al darles doble clic, y es que los puntos se calculen mensualmente, semanalmente o diariamente. Cualquiera de estas tres opciones requiere que el modelo tenga acceso a través del Cloud Server. No funciona para archivos locales en EAP o para repositorios en base de datos que no tengan un Cloud Server que los acceda. Si ese es nuestro caso, que no tenemos un Cloud Server, la única opción es elegir aquí manual y oprimir este botón Manual Record. Si lo queremos todos los días, hay que hacer esta tarea todos los días. Si lo queremos una vez a la semana, entonces cada semana hay que oprimir acá Manual Record y él nos calcula, en este caso 2 de enero del 2019, nos pone un nuevo punto y fíjense que el punto anterior fue hecho hace más de 15 días. ¿Por qué? Porque faltaba una persona que eligiera esta opción de Manual Record que nos aparece acá. Si queremos entonces que esta tarea se haga automáticamente, podemos usar cualquiera de estas tres opciones, pero tenemos que haber accedido al modelo a través de un Cloud Server, que es quien realmente hace la tarea cada día, cada semana o cada mes de crearnos estos puntos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuándo debemos usar el Cloud Server? Cuando queramos usar gráficos en función del tiempo, tal vez puede ser una muy buena idea. Fíjense que podemos medir diferentes variables de nuestro modelo. Podemos medir el avance, el estado de ciertas tareas, cuántas tareas hay pendientes, cuántas tareas hay realizadas en un tablero Kanban, por ejemplo. En fin, cualquier variable que tengamos monitoreada dentro de nuestro modelo la podemos medir con estos gráficos en función del tiempo y hacer que se actualicen automáticamente. Y la otra razón para usar el Cloud Server es para facilitar la conectividad hacia el exterior de nuestro modelo, para no exponer nuestra base de datos directamente, y para facilitar el acceso a nuestro modelo de nuevos usuarios sin necesidad de compartirles los datos de la base de datos ni de instalarles clientes o conectores ODBC de motores de bases de datos específicos. Entonces, con esto ya pueden decidir si les conviene o no tener Cloud Server instalado en su entorno de Enterprise Architect. Yo diría que sí. La respuesta por default debería ser sí, porque nuestros repositorios deberían estar compartidos en una base de datos y la forma más segura de compartirlos es con un Cloud Server, además de que tenemos la ventaja de los gráficos en función del tiempo. Si tienes alguna duda sobre el Cloud Server, déjanos tus comentarios en el video o escríbenos a soporte@arkesoft.com para poder ayudarte. Eso era todo lo que teníamos para mostrarles. Espero que se suscriban al canal para aprender Enterprise Architect con videos cortos como este.